Fernando, Evangelina, retomamos el contacto y vamos a hablar de recomendaciones justamente en esta época, si bien todavía no hace tanto frío, pero ya comienzan, ¿no?, los fríos y hay que tener algunas recomendaciones para evitar accidentes domésticos. Así que vamos a hablar con Lucas García, de aquí del área de Protección Civil. Fundamentalmente en esta época del año, ¿cuáles son los accidentes que más se producen, producto justamente de no controlar algunas cuestiones? Sí, ante todo, buenas noches. Hay que tener en cuenta que todo lo que se haga en instalaciones de gas, utilización de la misma, el verificar periódicamente, el contar con un matriculado, ¿no?, cuando se hacen las instalaciones, y más que todo el tener en cuenta que los factores invernales, que es el monóxido de carbono, que es muy peligroso en estas épocas, y los cuales al tener temperatura dentro de los domicilios, ya sea por malfunción de los elementos caloríficos, sí generan mucho monóxido de carbono, lo que deben ser muchas veces, sí, debe ser actuado por un matriculado para verificar esas situaciones. Por ejemplo, si una persona dejó de usar su calefactor el año pasado, ¿no?, es relativamente nuevo, antes de volver a encenderlo, ¿tiene que hacerlo controlar? Exactamente, ante todo lo que es el mantenimiento y la limpieza de lo mismo. Así también el saber que las bocas de salida tienen que estar limpias, sin obstáculos que muchas veces se encuentra en los domicilios, plantas, los cuales generan un obstáculo en la salida del monóxido mismo, y así también que los ambientes estén aireados y que hayan espacios de ventilación dentro de los domicilios, Claro. ¿no? ¿Ahí hay alguna forma de, por ejemplo, controlar que el artefacto está funcionando mal? Digo, un calefactor, por ejemplo, con el tema del color de la llama. Exactamente, lo que hablamos siempre es el color de la llama, que siempre tiene que ser azul, no debe ser amarilla ni de algún otro color, en la cual el color amarillo mismo me está indicando una peligrosidad, que no hay una buena quema, ¿sí?, de lo que es del foco de calor, ¿sí? Así también con los elementos eléctricos, lo que hablamos siempre, que se aplica también para los días de tormenta y de lluvia, las conexiones y las malas conexiones, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que una zapatilla con muchas conexiones generan temperatura y por ende que van a generar un desastre, ¿no? Claro, por ejemplo, digo, teniendo en cuenta que la zapatilla la utilizamos por ahí para enchufar varias cosas, pero si está la computadora y los cargadores celulares, digamos, todos en una misma zapatilla, ¿eso también es peligroso o estamos hablando de artefactos de más consumo? Tengamos en cuenta que todo genera un consumo, y ese consumo va a generar una mínima temperatura. Así mismo hay que tener en cuenta qué tipo de elementos voy a poner en una zapatilla, y hay que ver la capacidad que puede contener esa zapatilla, ¿no? Por ende, un ejemplo, no podemos poner 3 heladeras juntas en una misma zapatilla, ¿no? Claro. Y las estufas eléctricas, también las recomendaciones tienen que ver con la instalación, ¿no?, que esté bien controlado. Exactamente, lo que se ha detectado últimamente en la falta de cable a tierra, ¿no? Así mismo para las conexiones de la conexión del termotanque eléctrico, que muchas veces para que la conexión sea rápida no se pone un cable a tierra. El tener en cuenta que el cable a tierra salva vidas, ¿no? Claro. Bueno, el gas ha provocado, cada invierno lamentablemente tenemos que dar cuenta de víctimas fatales, gente que por ejemplo duerme con el caloventor encendido. ¿Qué recomendación le daría usted a esas personas? Sí, más que todo no es el gas, sino que es el factor humano, ya que lamentablemente son accidentes que se producen por el factor humano en un 90%, en el cual hay que tener en cuenta, ¿sí?, antes de acostarse, apagar, ¿sí?, que si queda algún piloto, que el piloto esté bien encendido, ¿sí?, pero por su defecto calentar la casa y luego apagar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. De nada.
Bueno, a tener en cuenta las recomendaciones, claro, sobre todo ahora que estamos ahí seguramente en los primeros fríos a punto de prender el caloventor, bueno, lo que decía Lucas, ¿no? Sí. Que lo controle una persona matriculada, alguien que esté capacitado para esto y que, bueno, así podamos evitar futuros accidentes domésticos. Gracias, Susana. Hasta luego. Vamos a hablar